En el mercado de la vivienda, drama se conjuga con el verbo alquiler, que sigue subiendo con fuerza. Incrementos que contrastan con la compraventa, que empieza a enfriarse, como también el coste de las hipotecas. Que se ha relajado el Euribor, pues a las cuotas están otra vez un poco más accesibles. La Universidad Pompeu Fabra diseña este caso: vivir 25 años en la misma vivienda. Si pedimos 200.000 euros de hipoteca, terminaríamos pagando 317.000 con intereses, pero la misma vivienda, pagando un alquiler medio, costaría 360.000, es decir, 43.000 euros más. La demanda de alquiler sigue siendo alta. El alquiler en las grandes ciudades también es muy dinámico, porque siempre hay mucha gente que está entrando, que saliendo de las ciudades. Hay mucha más demanda que oferta de alquiler y esto hace que el alquiler suba. Entonces no todo el mundo tiene esta posibilidad para poder comprar una vivienda. Hay que tener ahorrado un 30% del valor de la vivienda, porque los bancos dejan aproximadamente entre un 80% normalmente del valor, entre los impuestos más la entrada, etcétera, entre un 30% ahorrado es lo que hay que tener. Después el tema